Uno de los nombres más hermosos que tiene la Cuaresma es tiempo de reconciliación. Y esta es la palabra que marca las lecturas del día de hoy, la reconciliación. Reconciliación con Dios, reconciliación con nuestros hermanos. La reconciliación con Dios tiene otro nombre, se llama conversión. Y la idea de la conversión es muy simple, es cambiar el rumbo. Iba yo en cierta dirección, me doy cuenta que ese rumbo es equivocado y lleva al desastre, y entonces cambio de rumbo. Y el cambio de rumbo salva la vida. De hecho, nos dice el texto del profeta Ezequiel que si el malvado se convierte de sus malos caminos, entonces salva su vida. La condición para que el pecador viva es simplemente que se aparte de aquello que le mata, es decir, del pecado. Así entendemos que arrepentirse es un acto de supervivencia y un modo sencillo y directo de amarse rectamente a sí mismo, cosa que es bueno saber en todo tiempo, pero que resulta tanto más saludable en el tiempo de Cuaresma, tiempo por excelencia para arrepentirnos de nuestras culpas. Toda la conversión es la historia de un hombre que deja lo que le mata y se vuelve hacia quien es su vida, o precisamente porque quien es su vida le ama y le ama de tal manera, deja lo que le mata. Y así como el que se vuelve al sol necesariamente es iluminado, así también quien vuelve a mirar a Dios es vivificado. Y efectivamente, mientras vamos de camino hay tiempo para la conversión. Mientras vamos de camino, mientras estamos avanzando en esta tierra, hay tiempo para recapacitar. Tanto la Sagrada Escritura como la historia de la Iglesia nos traen hermosos testimonios de personas que recapacitaron. Tal vez el ejemplo más visible lo tenemos en el Evangelio según San Lucas, cuando la parábola del Hijo Pródigo dibuja ante nuestros ojos lo que significa recapacitar y volver, reencontrarse con los brazos amorosos del Padre. Eso es recapacitar, eso es convertirse, eso es reconciliarse. Ojo, porque a veces está la tentación de pensar que para poder reconciliarse hace falta una experiencia pluscuamperfecta de conversión. Y por ejemplo, en la parábola del Hijo Pródigo, si os acordáis, lo que le mueve al hijo al volver no es el amor del padre, sino las consecuencias de lo que ha sido el abandono de la casa paterna y esas consecuencias que tienen para él y que se concretan en que pasa hambre. Luego, más tarde, con el abrazo del padre, entonces se da cuenta que no solo ha traído consecuencias para él, sino también que ha ofendido a Dios. También la historia de la Iglesia pues tiene famosos convertidos, personas que han recapacitado y que se han dado cuenta que sus vidas iban camino del desastre. Dos ejemplos muy notables son San Agustín y San Francisco de Asís. En ambos casos tenemos personas que ante los ojos del mundo gozaban de cierto éxito. San Agustín, por ejemplo, era un profesor renombrado, una persona influyente y, sin embargo, se sentía y se sabía vacío por dentro. Recapacitó, buscó profundamente la verdad y en ese camino se reencontró con la fe de su infancia, o mejor, con la fe que en su infancia había querido inculcarle su Santa Madre llamada Mónica. También en el caso de San Francisco de Asís podemos hablar de una conversión. Este es un muchacho de muy buena posición, una persona acomodada, con gran éxito social, pero lo mismo que en el caso de San Agustín, se sabe y se siente profundamente vacío. Entonces, San Francisco recapacita, su oído se abre, percibe la voz de Dios que le dice que repare la iglesia. Al principio, San Francisco no comprende bien y el primer intento de reparar la iglesia él lo realiza con cemento y con piedras, porque cree que se trata del templo material. Pero la luz de Dios ha entrado ya en ese corazón y a medida que va entrando más luz, San Francisco comprende que ayudar a reparar la iglesia no es simplemente asunto de cemento y de ladrillos, sino que es asunto de la verdadera virtud de la santidad. Y qué gran santo, Francisco de Asís. Esta es la reconciliación con Dios, pero tenemos también que reconciliarnos con nuestros hermanos. Nos dice la primera carta de San Juan que el que no ama a su hermano a quien ve no puede decir que ama a Dios a quien no ve. Y tenemos que convertirnos en agentes de paz, en constructores de reconciliación, gente que levanta y completa puentes entre las personas. Nuestra vocación no es levantar murallas,
sino levantar puentes, tender puentes que nos ayuden a crear el espacio para Dios, Padre de todos. Ese Dios que a todos nos ha mostrado misericordia, el mismo Dios que se compadece de ti, se compadece de tu hermano. Dale entonces oportunidad de extender su reinado de misericordia y de paz. Como punto de partida, me apoyo en el filósofo danés Kierkegaard, conocido por haber puesto la búsqueda del sentido de la vida en el centro de su pensamiento. Kierkegaard concibe la vida en 3 estadios, 3 maneras de pensar, de vivir y de actuar que resultan muy interesantes para iluminar el itinerario de la conversión. El primer estadio es el que él llama estético. Responde a preguntas del siguiente tenor: ¿cómo me encuentro? ¿Me siento en paz y realizado? El segundo estadio es el denominado por Kierkegaard como ético. ¿Qué tiene derecho a esperar el prójimo de mí? ¿Qué puede aportar para la construcción del bien común? El tercer estadio es el que él llama religioso. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Es mi vida acorde al mensaje revelado por Jesucristo? Cada uno de estos estadios implica una relación específica con uno mismo y con el mundo. Si el estado predominante es el primero, el estético, entonces corremos un riesgo muy grande de quedar atrapados en los parámetros narcisistas, los cuales incapacitan para amar a un tú distinto de nosotros mismos. En nuestros días, la idolatría de la felicidad convertida en becerro de oro pretende buscar su bien particular desvinculándolo de la naturaleza de las cosas. Y no nos estamos refiriendo a los demás, ya que nuestra propia vivencia religiosa no está exenta del riesgo de quedar reducida a una espiritualidad consumista del bienestar interior. El salto al segundo estadio, el conocido como ético, ciertamente es un paso de gigante, uno de los antídotos más eficaces contra el narcisismo, el cual tiende a encerrarnos en una especie de bucle de un falso victimismo, es la apertura de nuestros horizontes para encontrarnos con los sufrimientos de las verdaderas víctimas de la sociedad. Sin la apertura al prójimo es muy difícil salir de la trampa de nuestra mente para introducirnos en la vida real. Pero sin el tercer estadio, el religioso, es decir, sin la perspectiva que nos otorga la revelación de Dios, caminamos en medio de tinieblas. Dios no se ha limitado a crearnos y lanzarnos a la existencia, sino que se ha comunicado con nosotros, mostrándonos el sentido de la vida y dándonos la gracia de su caminar junto a nosotros en Jesús. Pretender prescindir de Dios en el camino de la conversión es vivir del espejismo de la autosuficiencia. Y es que hay algo más importante que la conversión moral, la conversión espiritual. Decía nuestro Papa emérito Benedicto XVI, la conversación es interpersonal si es intrapersonal y será intrapersonal si es trascendental, es decir, si está abierta a la trascendencia. El Evangelio no se compagina con un planteamiento moralista que ignore la primacía del encuentro con la gracia. Nos convertimos mirando a Jesucristo. Ni tampoco un falso misticismo que ignore que la autenticidad de la fe se traduce en una auténtica conversión moral. En palabras del Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, decía: la verdadera conversión siempre es apostólica. Se trata de dejar de mirar los propios intereses para mirar los de Cristo, Jesús, quedando disponibles para los demás. Nadie es cristiano de nacimiento. Todos necesitamos oír, escuchar, revisar, rectificar, cambiar de perspectiva y de comportamiento, es decir, convertirnos. Cuando no hay conversión, hay decadencia. No existe el punto intermedio. Feliz día para todos. Amén.